María Belén es bióloga, realizó su tesis de grado en inequidades en salud vinculadas a factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad dentro del grupo de bioestadística aplicada de la UBA. Actualmente participa en investigaciones en la misma línea y a partir de grandes bases de datos, y además es docente a nivel secundario y universitario. Nos va a presentar un trabajo que se titula Imputación de datos faltantes, una aplicación del algoritmo de imputación multivariada por ecuaciones encadenadas en salud pública, y sus coautoras son María Soledad Fernández y Adriana Alicia Pérez. Belén, cuando quieras empezar, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Axel por la presentación. Bueno, primero más que nada darle las gracias y buen día. Este trabajo no lo hice sola, sino que lo hicimos junto con Soledad Fernández y Adriana Pérez. Las tres pertenecemos a este grupo de estadística aplicada. Y bueno, tal como les dijo Axel, mi trabajo se titula así, Imputación de datos faltantes, una aplicación del algoritmo de imputación multivariada por ecuaciones encadenadas en salud pública. Entonces, para comenzar, me gustaría introducirlos un poco en el tema. El sobrepeso y la obesidad están aumentando a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo. Y en Argentina se observa esta misma tendencia. Entonces, lo que vemos, lo que se obtuvo a partir de un estudio, es que 1 de cada 3 estudiantes del secundario, del nivel medio, de primero o tercer año, presenta sobrepeso, siendo mayor la prevalencia en varones, con un 39,1% versus mujeres, 27,8%. Y también lo que observamos es que 7,8% de los estudiantes presenta obesidad, siendo una vez más mucho mayor la prevalencia en varones que en mujeres. Entonces, algunas de las causas que están por detrás de estos fenómenos son, por ejemplo, un bajo consumo de alimentos tales como frutas y verduras, una reducción progresiva del tiempo destinado a actividad física, mientras que hay un aumento de actividades sedentarias, y también un mayor consumo de alimentos ultraprocesados con alto contenido de sal, de grasas y de azúcares libres. En particular, una de las cosas que vemos en Argentina es que la disponibilidad de bebidas azucaradas se duplicó entre 1996 y 2013, y que el 71% de los azúcares libres son aportados por bebidas azucaradas. Pero no solo nos interesa estudiar cuáles son las conductas que están por detrás de este tipo de problemáticas, sino también queremos ver cuáles son los determinantes sociales. Entonces, uno de los determinantes sociales a los que nosotros más atención le dedicamos es el nivel socioeconómico, que lo vamos a medir o a trabajar a múltiples escalas. Entonces, lo que se observa es que estas conductas están estructuradas por un gradiente de nivel socioeconómico. Y no hay muchos estudios que vinculen el nivel socioeconómico a múltiples escalas con este tipo de conductas que se asocian a sobrepeso y obesidad. Y esto es aún más importante si tenemos en cuenta que nos encontramos en la década del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y en estos objetivos se hace un especial énfasis en combatir y reducir las inequidades a nivel global. Entonces, vamos a trabajar con los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, EMSE. Esta es una encuesta que se desarrolló en el año 2003, la desarrolló la Organización Mundial de la Salud, y se implementó en Argentina en el 2007, en el 2012 y el 2018. Nosotros particularmente trabajamos con la edición del 2012. Y esta encuesta está buenísima porque tiene cobertura nacional, o sea, se toman un montón de escuelas de todo el país, de hecho se toman 25 escuelas por jurisdicción, dentro de cada escuela se seleccionan 2 o 3 cursos. A todos los estudiantes del curso se les brinda un cuestionario, consta de 81 preguntas. Estas preguntas indagan acerca de un montón de cosas, como por ejemplo alimentación, actividad física, relación con los padres, con los pares, consumo de drogas, consumo de alcohol, etc. Nosotras tomamos las que nos interesaban para nuestras preguntas en particular. Y lo que tiene de bueno esta encuesta, como les dije, es que abarca todo el país, por lo tanto es una fuente importantísima de información, pero también tiene un problema que presenta una gran cantidad de datos faltantes. Esto es muy característico de encuestas de esta índole, que encima
son autorreportadas las respuestas, entonces hay gran cantidad de datos faltantes. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando se hacen los análisis, podemos encontrar sesgos, puede haber una menor precisión en las estimaciones, y también puede haber una pérdida de potencia estadística en caso de trabajar solo con los casos completos. Entonces, para subsanar este problema, existen distintos métodos que se aplican habitualmente. Algunos de ellos son métodos de imputación simple, como por ejemplo el reemplazo por la media o por la moda, o imputación por regresión, pero este tipo de métodos tiene el problema que subestiman los errores estándar. El otro gran grupo de metodologías que se utiliza son aquellos métodos basados en modelos de distribución para los datos. Y nosotros trabajamos con uno de este grupo, que es la imputación múltiple por ecuaciones encadenadas, MAIS por sus siglas en inglés. Esto se implementa por un paquete de R con el mismo nombre. Entonces, algunas de las ventajas que presenta este método es que va a incorporar la incertidumbre, es decir, va a penalizar el hecho de estar imputando datos, y que también se puede trabajar con variables derivadas, es decir, va a mantener coherencia entre distintas variables que uno use para sus modelos. Bueno, pasando un poco a materiales y métodos. ¿Cuál fue la variable respuesta que nosotros usamos? El consumo de bebidas azucaradas. Y esto lo que hicimos fue tomar una de las preguntas que estaban contenidas en la encuesta y dicotomizarla. Entonces nos quedó, ¿consume al menos una bebida azucarada por día? ¿Sí o no? Después, como variables predictoras, incluimos el nivel educativo como proxy del nivel socioeconómico, y trabajamos con esto a distintas escalas. Entonces, a escala del hogar, usamos el máximo nivel educativo del padre o de la madre o del tutor, y las categorías eran bajo, medio o alto, según si tenía primario incompleto completo, secundario incompleto completo, o alto sería terciario incompleto o más para arriba. Y después, a escala de la escuela, también hicimos un agregado del promedio del nivel educativo parental por escuela. Entonces, acá lo que hicimos fue separar por terciles, bajo, medio, alto, el nivel educativo de la escuela. Y después, como variables de control, incluimos a escala individual el género y la edad, y a escala de la provincia el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Esta información la obtuvimos del censo del 2010. Bueno, ¿en qué consiste el proceso de imputación? Lo primero que nosotros hicimos fue hacer un diagnóstico de nuestra base de datos. Entonces, estudiamos un poco cuáles eran esos casos faltantes, cuáles eran las variables que presentaban mayor porcentaje de datos faltantes, y quisimos comparar también los casos completos de los casos incompletos. Y después sí hicimos la implementación del algoritmo propiamente dicho, que consiste en un mecanismo de 3 pasos. En primer lugar es la imputación. Acá uno especifica un parámetro que permite crear tantas bases como uno necesite o quiera. Entonces, a partir de la base incompleta se generan tantas bases como uno ponga, ¿sí? Y para esto uno tiene que especificar una serie de cosas, como por ejemplo una matriz de cuáles variables va a querer imputar, cuáles van a ser las variables predictoras para imputar, cuál es la naturaleza de cada una de esas variables que va a imputar, como para que lo que hace este método es usar distintas metodologías de imputación en función de la naturaleza de la variable. Entonces se generan todas estas bases que van a diferir únicamente en los datos faltantes. Cada una va a tener una imputación diferente. Después, el segundo paso es el análisis, y entonces se implementan los modelos que uno quiere estudiar en cada una de estas 30 bases, y así vamos a obtener estimadores distintos. Esta estimación distinta por cada base se va a deber a que cada base fue imputada con valores diferentes. Y después, el tercer paso es el agregado. Entonces acá se promedian todos los estimadores obtenidos de cada una de las bases individuales, y también se calcula la varianza. Esta varianza va a incluir tanto la varianza entre las imputaciones como la varianza dentro de cada una de las imputaciones. La parte del modelado, lo que hicimos fue implementar modelos lineales generalizados mixtos con distribución Bernoulli y función de enlace logit. Entonces, también incluimos a la escuela como factor aleatorio, y quisimos probar la interacción entre el nivel educativo de la escuela y del hogar. Este era el modelo que corrimos.
¿Qué resultados encontramos? Bueno, en primer lugar, participaron de nuestros análisis 21.107 estudiantes de entre 13 y 15 años, pertenecientes a 561 escuelas de todo el país. Y el 65% reportó haber consumido bebidas azucaradas al menos una vez al día. Después, en cuanto a los datos faltantes, lo que vimos es que las variables del nivel educativo del padre y de la madre fueron las que mayor porcentaje de datos faltantes presentaron, 20,8 y 17,5% respectivamente, mientras que género y edad fueron aquellas que menos datos faltantes tuvieron. Entonces, si hubiéramos hecho un análisis de casos completos únicamente, hubiéramos perdido el 28,7% de los casos, es decir, 6.058 registros. Y no solo eso, sino que además lo que observamos fue que había ciertas diferencias entre los casos incompletos. Los casos incompletos presentaron, resultaron ser estudiantes de menor edad, de un nivel educativo del hogar más bajo, y que consumían mayor consumo de bebidas azucaradas. En cuanto a la regresión logística, los resultados que obtuvimos fueron primero una interacción no significativa entre el nivel educativo de la escuela y del hogar. Por lo tanto, los resultados que presento acá son los del modelo aditivo. Después sí encontramos una asociación negativa entre el nivel educativo del hogar, el nivel educativo de la escuela y el consumo de bebidas azucaradas. Entonces ahora vamos a ver a partir de esto un poco gráficamente qué fue lo que observamos. Y obtuvimos este perfil. Entonces acá vemos el consumo de bebidas azucaradas en función del nivel educativo del hogar y del nivel educativo de la escuela. Entonces lo que vemos es que estudiantes de hogares de menor nivel educativo, es decir, estos, presentan un mayor riesgo de consumo que aquellos de nivel educativo del hogar alto. Y por otra parte, también observamos que estudiantes que asisten a escuelas de menor nivel educativo, es decir, bajo y medio, presentan un mayor riesgo de consumo de bebidas azucaradas que aquellos que asisten a escuelas de alto nivel educativo. Entonces, para discutir un poco estos resultados, en primer lugar, como vimos que había diferencias entre estudiantes con respuestas completas e incompletas, podemos suponer que las pérdidas de datos no fueron completamente aleatorias, y esto nos hubiera conducido a estimaciones sesgadas en caso de haber trabajado con solamente los casos completos. Entonces, es acá cuando la metodología de imputación múltiple aparece como una herramienta por demás conveniente para lidiar con este tipo de bases de datos. Presenta las ventajas de que las estimaciones no van a ser sesgadas, no hay pérdida de potencia, esta pérdida de potencia la hubiéramos observado en caso de habernos quedado solo con los datos completos. Incorpora la variación aleatoria, por lo tanto las estimaciones de los errores estándar de los estimadores van a ser buenas, van a ser, acordes, digamos. Es útil para cualquier tipo de variables, esto que les comentaba antes, la versatilidad de poder especificar el método en función de la naturaleza de la variable, y además mantiene la relación o la coherencia entre las variables. Pero también presenta algunas limitaciones. En primer lugar, con la que más tuve que renegar fue con el alto costo computacional, que la verdad que está bastante en correr todo, y además hay ciertas dificultades para incorporar en el análisis el diseño muestral o estructuras un poco más complejas de anidamiento. Entonces, lo que nos queda pendiente, así como a futuro, es ver qué hubiera pasado o qué pasaría si probamos hacer este mismo análisis, pero utilizando otras técnicas de análisis, como por ejemplo Random Forest, que presenta muchas ventajas, tal como MAIS, pero es menos costosa computacionalmente hablando. Bueno, y a modo de conclusión, me gustaría resaltar la importancia de este tipo de abordajes analíticos para hacer estudios en salud pública, y destacar que nosotros encontramos una evidencia robusta acerca de, por un lado, la prevalencia alta del consumo de bebidas azucaradas en Argentina, y sobre todo también de que existe cierta inequidad en estas conductas saludables, y vemos una brecha en función del nivel educativo del hogar y de la escuela. Entonces, la importancia de utilizar estas técnicas, sumado a la problemática actual en Argentina y en el mundo, y el tema de las inequidades, incluso teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países mayores consumidores de bebidas azucaradas del mundo,
nos hace pensar o nos hace querer destacar la importancia de destinar energía y recursos a desarrollar estrategias que permitan combatirla, ¿sí? Entonces, dentro de estas estrategias, podemos mencionar, por ejemplo, hacer un esfuerzo para priorizar entornos saludables en las escuelas, en los barrios, y bueno, en todos lados idealmente. También avanzar con la ley de etiquetado frontal, o la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas. Esto, como algunas de las estrategias que se nos ocurren, sin duda son muy importantes para seguir, bueno, creciendo en esta lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias. Gracias a Muchas vos, Belén. gracias. De mi parte, una pregunta que me surge de ver los resultados. Quizás cuando bueno, uno empieza a ver el trabajo, imaginaba que iba a haber una relación lineal, pero sin embargo se da como una especie de pico, ¿no? En el nivel educativo, en el cual o sea, el consumo más alto es en el nivel educativo medio y no en el bajo. ¿Esto era algo que se esperaban o es algo que pueden explicar? Si bien es cierto que bueno, a nivel alto baja considerablemente, ¿no? Pero, Sí. ¿qué vieron sobre ese aspecto? En realidad no sabíamos si íbamos a ver una diferencia entre medio y bajo. Acá lo que observamos es que no hay diferencia entre medio y bajo, y sí hay una gran diferencia respecto al alto. Entonces, este nivel medio del hogar, decís, que es como el pico. Sí, o sea, si bien la diferencia no es significativa, como mencionabas, bueno, que digamos que la media ahí suba un poquito, ¿era algo que se esperaban o no? De alguna manera esperaban que estuviera justamente bajo y medio en un nivel aproximado de proporción de consumo de bebidas azucaradas. Claro. No, yo particularmente hablo por mí, no está conversado con Soledad y Ariana, pero yo hubiera esperado que hubiera diferencias también entre el nivel bajo y el nivel medio. De acuerdo a la bibliografía, mucha bibliografía hace mucha referencia justamente a los niveles más bajos de la sociedad, son los más desaventajados. Entonces yo también hubiera esperado que se separaran un poco estas medias, pero bueno, no fue así. ¿Cecilia? Sí, yo tengo una pregunta referido a, bueno, dos cosas. Primero, ustedes dicen que la encuesta esta se hace así como muy ampliamente en las escuelas, entonces me imagino que hay una explicación de qué se considera una bebida azucarada, porque si no es medio difícil que por ahí un chico chiquito pueda contestarte. Y después, esto del nivel económico del hogar, es algo que se le preguntaba a los chicos también, porque me parece que los chicos por ahí no sé si todos pueden contestar eso, o sea, ¿cómo era que se hacía esa pregunta? Bueno, por un lado, la encuesta hablaba les daba, en la pregunta, les mencionaba algunas bebidas azucaradas. Entonces decía, Okay. ¿con cuánta frecuencia consume bebidas azucaradas tales como Fanta, Coca-Cola, Sprite? Okay. Sí, eso por un lado. Y después, la otra cuestión no era el nivel económico, sino el nivel educativo de los padres, máximo nivel educativo alcanzado por sus padres. Que igualmente también fue la variable que más cantidad de missings tuvo, digamos. Entonces, sí, nada, en general cuesta que los chicos respondan esta pregunta. Porque por ahí dependiendo de la edad, los chicos, no sé, se me ocurre que ni siquiera saben lo que les estás preguntando, no sé de Sí, cuál era el rango de edad. El rango de edad de la encuesta era de 11 a 17 años, nosotros nos quedamos con cierta franja nomás, pero sí. Y de hecho también por eso se propone después, una de las propuestas que se piensan es utilizar otro tipo de indicadores de nivel socioeconómico. Como por ejemplo hay un índice de afluencia familiar, FAS, me parece que es por sus siglas en inglés, que lo que hace es consultar acerca de, por ejemplo, cuántas computadoras tienen en el hogar, o cuánto fue la última vez que se fueron de vacaciones familiares, que entonces son indicadores, pero son más susceptibles a ser conocidos por los estudiantes. Entonces esa como propuesta también. Y la otra pregunta es, vos mencionabas que esta encuesta se ha hecho varias veces y que la última vez fue en el 2018. Entonces la pregunta era si iban a repetir este estudio para el 2018 como para ver si se mantenían los resultados o se profundizaban. Sí, la idea es hacer eso. De hecho estamos como trabajando con los datos del 2018 también, pero bueno, todavía no lo habíamos podido hacer porque se publicaron hace poquito oficialmente los datos estos, entonces Normalmente como para futuro tardan también.
Pero sí, tardan un sin poco duda, en es súper interesante además ver cómo va cambiando todo esto, está buenísimo. No, y evaluar también si las medidas son efectivas, Tal cual, porque, sí. bueno, no vamos a entrar en discusiones, pero había escuchado a alguien decir que a pesar de las leyes de etiquetado frontal no se logró bajar la obesidad en otros países. O sea que no hubo una influencia directa entre esa ley y la obesidad. No es para discutir, pero lo que digo es que a veces se cree que ciertas medidas producen ciertos efectos que después no se terminan comprobando en la realidad. Claro. Sí, sí, perfecto, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Belén.